Empezamos, señorías, con el primer punto del orden del día, que es el debate conjunto de las propuestas para toma en consideración de dos proposiciones de ley. La número 006, para garantizar los derechos de las personas que se reconocen como LGTBI y para erradicar la LGTBI-fobia en Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Y la proposición de ley 008, para la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Ambas proposiciones de ley cuentan con el criterio favorable del Consejo de Gobierno respecto a su toma en consideración. De acuerdo con lo previsto en el artículo 124.5 del reglamento de la Cámara, ruego a la señora secretaria que dé lectura a los dos correspondientes acuerdos del Consejo de Gobierno. Señora secretaria primera. Doña María Felicidad Montero Pleite, viceconsejera de la Presidencia y Administración Local y secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, certifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2016, ha aprobado el acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-16/PPL6 para garantizar los derechos de las personas que se reconocen como LGTBI y erradicar la LGTBI-fobia en Andalucía, cuyo texto literalmente dice: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley para garantizar los derechos de las personas que se reconocen como LGTBI y para erradicar la LGTBI-fobia en Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Este Gobierno no comparte el contenido de esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. No obstante, manifiesta su criterio favorable a la toma en consideración. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 13 de septiembre de 2016, acuerda: primero, manifestar su criterio favorable respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-16/PPL6 para garantizar los derechos de las personas que se reconocen como LGTBI y erradicar la LGTBI-fobia en Andalucía, suscrita por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía. Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Sevilla, a 14 de septiembre de 2016, doña María Felicidad Montero Pleite, viceconsejera de Presidencia y Administración Local y secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Doña María Felicidad Montero Pleite, viceconsejera de la Presidencia y Administración Local y secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, certifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2016, ha aprobado el acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-16/PPL8 para la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Andalucía, cuyo texto literalmente dice: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio favorable respecto a la toma en consideración de la proposición de ley para la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta iniciativa respeta el principio de normalización y privacidad, supone un impulso a la aplicación transversal de la igualdad de trato en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y promueve una política activa e integral, incluyendo la tutela y apoyo institucional que respalda el movimiento social y activista. El Gobierno, por tanto, comparte los fundamentos de la iniciativa presentada. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 27 de septiembre de 2016, acuerda:
Primero, manifestar su criterio favorable respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-16 PPL 8 para la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía. Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente en Sevilla a 27 de septiembre de 2016, doña María Felicidad Montero Pleite. Muchas gracias, secretaria primera. Bien, señorías, vamos a dar inicio al debate. Se desarrollará de la siguiente forma. En primer lugar, intervendrán cada uno de los grupos que presentan las proposiciones de ley. A continuación, será el turno para que el resto de grupos parlamentarios fijen posiciones y cerrarán cada uno de los grupos que proponen las proposiciones de ley. Creo que, tal como han quedado los grupos que presentan las proposiciones de ley, comenzaría, en este caso, la defensa de la iniciativa por el Grupo de Podemos Andalucía, el señor Romero Sánchez. Señor Romero. Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero deciros que, ante todo, que este es un día especial, un día emocionante y un día para mí muy bello. Estar hoy aquí en este Parlamento es un privilegio para todas y cada una de las que tenemos la oportunidad de vivir un momento como el presente, porque así lo es si todos podemos mirar a esa tribuna de invitados y descubrir a tantos hombres y mujeres que han luchado por hacer más digna la vida de las personas, la vida de los que somos lesbianas, de los que somos gays, de los que somos transexuales, de los que somos bisexuales o de los que somos intersexuales. Habéis sido, junto con muchas más personas que hoy no se encuentran aquí, lamentablemente, las protagonistas de una lucha histórica. Y hemos ido trabajando de forma ardua para conquistar nuestros nuevos avances. Hoy estamos aquí dando los primeros pasos hacia una igualdad real institucional. No os podéis imaginar la emoción que supone para las personas que componemos el grupo parlamentario de Podemos, parlamentarios, parlamentarias, asesores y asesoras, haber comenzado hace muchos meses un camino conjunto para que este momento inicial del reconocimiento de vuestros derechos sea una realidad. Porque hoy todas las andaluzas y todos los andaluces vamos a comenzar un camino que nos dignifica como pueblo, para decir que nunca, jamás habrá armarios ni prisiones, para impedir que una persona, que un hombre o una mujer puedan amarse libremente o elegir su género, su sexo, su sexualidad. Emoción, como bien sabe el señor Maillo, viene del latín emovere, que significa movimiento hacia el exterior o ponerse en movimiento. Y efectivamente estamos emocionados, y no solamente porque una marea de sentimientos nos envuelva, sino porque esto también supone comenzar a caminar, seguir yendo hacia adelante en el tránsito institucional del reconocimiento de vuestros derechos, de nuestros derechos. Quiero agradeceros a todos vosotras y vosotros, a los colectivos que estáis ahí arriba y a los que no estáis, a los compañeros y compañeras de Antinoa Adriano, de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Andalucía por la Diversidad, Galey, de Frente, Crisalis, de Arcoíris, el privilegio que supone haber trabajado desde hace meses junto a vosotras y vosotros para dar este primer paso. Vosotros comenzasteis una lucha que se fraguaba en gestos que pueden parecer simples, como expresar el amor a vuestras parejas a ojos de toda la gente, sin buscar el rincón oscuro donde pasar desapercibido. Esto que se nos explica sin el esfuerzo, el trabajo, la dignidad y la lucha de toda la gente que están ahí. Y las personas de mayor edad, de cierta edad, que pertenecen al colectivo LGTBI, no solo tuvieron que hacer astillas los armarios en los cuales querían ocultarlo, en los cuales querían encerrarlo, sino que tuvisteis que romper y derruir los muros de piedra, de dolor, de indignidad y de vergüenza en los que os encarcelaban, como pasaba, por ejemplo, en mi tierra, en Huelva, en la antigua cárcel que fue declarada como centro especializado de la rehabilitación de homosexuales, donde penaron más de 5.000 personas por la ley de vagos y maleantes, por el solo hecho de amar a otras personas de su mismo sexo. En esa antigua cárcel había una placa que decía: para una generación de españoles, este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social hacia quienes decidieron ejercer su libertad y desarrollar una orientación afectiva diferente. Quede esta placa como reparación de la sociedad democrática a una injusticia histórica en recuerdo
de los homosexuales que fueron encarcelados y como compromiso de que ninguna otra generación tendrá que pasar por nada semejante. El papel de los movimientos sociales en este sentido ha sido y es históricamente el de subvertir las normas, tradiciones y códigos culturales dominantes. Cuando los movimientos sociales inician un ciclo de reivindicaciones, en la mayoría de los casos son incomprendidas o incluso denostadas. Así fue también cuando empezaron las personas a exigir el derecho a voto, el derecho a la educación de las mujeres, la igualdad de todas las personas independientemente de su raza, la igualdad entre hombres y mujeres. Todas estas reivindicaciones fueron en su tiempo consideradas injustas, antinaturales, absurdas e incluso odiosas. Pero el movimiento LGTBI ha sabido y sabe de manera completamente pacífica, con constancia, con inteligencia, mantener una lucha constante en la calle, porque fundamentalmente son las calles, desde el comienzo, las que logran cambiar esos códigos. No son estos recintos. Hemos conseguido hacer que parezca irracional la visión establecida de la realidad respecto a la homosexualidad y la transexualidad, y lo hemos hecho en muy pocos años. Y todas esas leyes que buscan la igualdad real, que luchan contra la discriminación y por la integración plena, como la que hoy presentamos aquí, deben tener como objetivo fundamental transformar los entornos culturales y los marcos de pensamiento. Y esa es la principal virtud que tiene la ley que hoy sometemos en toma en consideración de este Pleno. Porque todos nosotras y nosotros sabemos que en la calle sigue habiendo LGTBI-fobia, que sigue habiendo agresiones, que sigue existiendo discriminación en todos los ámbitos, el laboral, el educativo, el sanitario. Por todo ello, ponemos a consideración de este Pleno una proposición de ley que viene a garantizar los derechos de las personas que se reconocen como LGTBI y para erradicar la LGTBI-fobia en Andalucía. Y es también una petición expresa de todos los colectivos con los cuales nos hemos reunido previamente a que incluso pensásemos en empezar la redacción de esta ley. Es una ley que parte de un verdadero proceso de participación y colaboración entre diferentes sujetos con naturaleza política y naturaleza social, porque en Andalucía es la comunidad donde más casos de violencia contra las personas LGTBI se producen y necesita ponerse a la cabeza de esta materia. La proposición que presentamos gira en torno a tres ejes. El primero es la garantía de derechos de las personas que se reconocen LGTBI, introduciendo medidas garantistas en diferentes ámbitos, como el familiar, el sanitario, el de la educación, el ocio, el deporte, la comunicación o el empleo, con especial hincapié en los colectivos más vulnerables, como las personas menores de edad. El segundo es la creación de organismos necesarios para ejecutar las políticas que se contienen en la ley, poniendo especial énfasis en el observatorio, un órgano participativo que estará compuesto por los colectivos LGTBI, que tendrá un papel importante en la fiscalización de las políticas y en el aporte de la visión de estos colectivos. Y el tercer pilar, y muy importante, es la prevención y erradicación de la LGTBI-fobia. Conductas que produzcan violencia, odio, discriminación, por cualquier razón de identidad, de orientación sexual o expresión de género, tenemos que someterla a un régimen sancionador desde las competencias de la Administración pública. Hay innovaciones importantes que presenta esta ley. Hay innovaciones importantes que nuestra proposición pone. Listado de definiciones relativas a la realidad LGTBI para que puedan funcionar como glosario para la Administración pública. Creación de un sistema de organismos, que ya he citado, observatorio, organismo administrativo y centro de asistencia, el importante y crucial centro de la memoria LGTBI, la disposición para establecer la elaboración de protocolos en educación, sanidad, formación, así como una serie de plazos para realizarlo, siempre muy importante, un sistema sancionador en función de las competencias, la protección de los colectivos más vulnerables, y tantas otras como la actualización de los materiales pedagógicos o la actualización de los marcos jurídicos o la inserción de las necesidades específicas que las personas LGTBI tienen en ámbitos como la seguridad, el ocio o el deporte. Porque partimos de que todos y cada uno de los seres humanos, desde que nacemos, tenemos el derecho a la libertad, a la dignidad, el derecho a disfrutar y el derecho a ser felices. Los que estamos aquí representando al pueblo andaluz tenemos la obligación de hacer leyes que garanticen que esas ansias de libertad, de igualdad, de felicidad y de dignidad puedan desarrollarse sin que nadie, ningún grupo, ninguna ideología, ningún individuo, por odio, por prejuicio o por ignorancia, quiera impedir a esas personas vivir con dignidad. La placa que antes cité, que estaba en la antigua prisión de Huelva, quedó desvencijada por el paso del tiempo. Cayó víctima del mismo silencio que padecisteis durante muchísimos años. Y ahora solo queda una huella en el lugar donde estaba situado. Una huella que se manifiesta como testigo de la dejadez institucional, símbolo caído de la desidia administrativa. Ya no existe esa placa.
olvidada, secuestrada, maltratada, apartada de la memoria. Y esa placa era un aviso que nos ponía una alerta en la historia. Una historia que siempre muestra el peligro de que sus peores páginas vuelvan a escribirse. Por ello tenemos que evitar que nuestro esfuerzo por la normalización no nos lleve al olvido, porque olvidar es renunciar a entender el presente. No se puede olvidar que muchas de vosotros y vosotras venís de las cárceles, de los manicomios, de los electroshocks, de las lobotomías, de las palizas, de las violaciones correctivas, de la humillación social, de tantas y tantas cosas. Porque a pesar de que esta ley al final pueda ser aprobada, todavía no hemos triunfado. Una gran parte del mundo está todavía en una situación que nosotros teníamos hace unas décadas o una situación aún peor. Esta ley pretende ser un peldaño más en el camino hacia lo que será el triunfo definitivo, que no es otro que la completa extinción del odio y el prejuicio hacia las personas LGTBI. Nuestro compromiso sigue adelante con las personas del colectivo y continuaremos con el empeño de conseguir la reparación de la injusticia histórica que habéis venido sufriendo durante muchos años. Nuestra memoria no perecerá. No podemos permitirnos que caiga en el olvido toda una serie de luchas por la igualdad. No podemos permitirnos que caiga como cayó la placa de la antigua prisión onubense y que la memoria no se quede únicamente en un patético cartel institucional de la Junta de Andalucía a las puertas de un edificio abandonado, sin uso y medio derruido. Por todo ello, ante la situación que tenemos en este pleno, con dos leyes a tramitarse con el mismo objetivo, hacemos la siguiente propuesta a todos y cada uno de los grupos de la Cámara. Votemos la toma en consideración por unanimidad de las dos leyes, de las dos propuestas, que ambas pasen el trámite y que en los trabajos de la comisión los 5 grupos lleguemos a un único texto consensuado. Posteriormente, una vez que tengamos ese acuerdo, ese texto consensuado, las dos proposiciones decaerán y la nueva ley, fruto del acuerdo, de la unanimidad, del consenso, de toda la expresión y toda la representación del pueblo de Andalucía, será registrada por los 5 grupos y será tramitada por el procedimiento de lectura única. Es el mejor camino, quizá el único, de comenzar el tránsito hacia el consenso y la unanimidad debida con la cual el Grupo Parlamentario de Podemos se compromete y a que otros grupos, como Ciudadanos, apelan con insistencia, pleno tras pleno, lo cual les dignifica. Esta es una votación que señalará y pondrá en evidencia si somos capaces de ponernos al servicio de la humanidad y al servicio de los seres humanos. Con esta ley no queremos garantizar solo los derechos de todas las personas LGTBI, también queremos garantizar los derechos de todos los seres humanos. Esta ley garantiza los derechos LGTBI en Andalucía y es un grito de solidaridad, apoyo y defensa de los LGTBI que aún sufren persecución. Hoy, con el voto de todas, estaremos diciendo que Andalucía es una tierra de libertad, de mirada amplia, donde la tolerancia no es solo un discurso vacío, sino también un objetivo en el que todas y cada una trabajamos con denuedo. Esa es la importancia que tiene y por la que todas tenemos que estar dispuestos a permitir que esta ley y tantas otras leyes que pasen con esta naturaleza continúen su camino. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Turno ahora para el otro grupo que hace la proposición de ley y en su nombre, por el Grupo Socialista, toma la palabra la señora Pérez Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Sean mis primeras palabras y las del Grupo Socialista para reconocer, en nombre de mi grupo, a miles de personas, mujeres y niños, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, que viven con miedo, sintiendo la amenaza cotidiana de verse señalados, amenazados, discriminados, insultados e incluso agredidos físicamente por su orientación sexual o su identidad de género. Estos cientos de miles de personas anónimas son las que nos han traído hoy aquí. Quiero saludar también, como hacía el portavoz del Grupo Podemos, a todos los colectivos que estáis aquí y a los que no. Pero sobre todo quiero saludar a miles, cientos de personas anónimas que hoy piensan que puede ser un gran día. Cientos de miles de andaluces y andaluzas, heterosexuales, homosexuales, que piensan que esta es su ley, que puede ser su ley, una norma para los andaluces, y me vais a permitir, no para el colectivo LGTBI. Porque o todos nos implicamos y todos nos sentimos parte hoy de los derechos civiles de todos y de todas, o no estaremos haciendo la mejor ley que se merece una comunidad autónoma como Andalucía. Hemos llegado hasta aquí después de escuchar muchas voces, problemas cotidianos, inquietudes y aspiraciones de personas homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales. No es la primera vez que el Grupo Socialista trae una iniciativa como esta, lo hemos hecho de forma histórica durante esa larga vida
de este largo y centenario Partido Socialista Obrero Español. Es una proposición de ley la que hoy nos trae aquí, que permite adoptar desde Andalucía y aportar para los andaluces y andaluzas un granito de arena en la ineludible tarea de favorecer la igualdad, pero también de remover los obstáculos que impiden que las personas puedan ejercer su derecho en igualdad de trato y no discriminación. Yo quiero empezar haciendo mención a dos artículos. El artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el artículo 37.1.2 de nuestro Estatuto, que ya proclamaban entonces la necesidad de que se respetara la orientación sexual y la identidad de género. Y ya nos mandataban a todos y a todas para luchar contra el sexismo y la homofobia. Señorías, una sociedad, una comunidad como la nuestra, que no incorpora a todos sus miembros en plano de igualdad, no es una comunidad justa. Y yo y el Grupo Socialista no queremos vivir en una comunidad injusta, en una comunidad que clasifica, que divide o que segregue. Pero no se trata de querer a la gente, a pesar de ser diferentes, sino precisamente por el hecho de serlo. Porque los seres humanos, no se cambian unos por otros. La diversidad nos enriquece como sociedad y nos perfecciona como demócratas. Por eso llamamos a la comunidad andaluza en su conjunto a constituir una comunidad de la diversidad y de la diferencia en igualdad de derechos. Porque el derecho a la diferencia no debe ser con diferencia de derechos. Pero no seamos ingenuos. Avanzar y garantizar en una sociedad plural, diversa, moderna, requiere de instrumentos para que la justicia y la equidad sean parte cotidiana de la experiencia y proyectos vitales de las personas. Y para dar cumplimiento precisamente a dicho principio, nuestra comunidad ha creado normas, no es la primera vez que una comunidad como esta, la comunidad andaluza, crea normas muy importantes para remover esos obstáculos. Ya lo hizo este Parlamento hace poco más de 2 años, con la Ley Integral para la No Discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía. Entonces, 3 grupos políticos, Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista, fuimos capaces de ponernos de acuerdo y sacar por unanimidad y por consenso esta importantísima ley a nivel español y europeo. La ley de transexualidad fue un modelo y esperemos que esta nueva ley también lo sea y que el mismo consenso, la misma generosidad y la misma altura de miras que entonces tuvimos, las tengamos hoy de nuevo. Así, tampoco es la primera vez que este Parlamento en esta legislatura ya con 5 grupos ha traído iniciativas. Desde el Grupo Socialista hemos debatido 2 proposiciones no de ley, las 2 de octubre de 2015. Una de igualdad en la diversidad sexual y la lucha contra la LGTBI-fobia, que en una comisión de igualdad y políticas sociales aprobamos por unanimidad de todos los grupos, de los 5 grupos, hacer una ley como esta y constituir un consejo de participación LGTBI en Andalucía, y eso lo aprobábamos hace poco más de 1 año a propuesta de este grupo. Y también aprobábamos en un pleno como este, hace también 1 año, una proposición no de ley para requerir que el Gobierno de España realizara una ley de igualdad de trato y no discriminación que lleva en el cajón desde el año 2011, donde la dejó encerrada el Partido Popular, después de que pasara un Consejo de Ministros y la llevara a cabo un Gobierno socialista con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza. Por lo tanto, para los socialistas este tema no es nuevo, ni venimos ahora, después de no se sabe qué recorrido histórico o personal. Nosotros somos los herederos de una serie de mandatos, de años históricos que hoy nos traen aquí y de compromiso con esas mismas personas y con esos mismos colectivos. Nuestra comunidad autónoma, tenemos que decir que es verdad y existen actos y actitudes deleznables. Es cierto que los delitos de odio se miden desde hace muy poquito tiempo, solamente 2 años. Es cierto que los datos estatales están ahí, pero nos parece que no son la realidad. Nos parece que es la punta del iceberg y estamos convencidos que hay muchos más delitos de odio que no se denuncian o por miedo
o por falta de respuesta o miedo a la falta de respuesta de los poderes públicos. Estos actos, que son deleznables, requieren del mayor rechazo personal, social y político que salga de esta Cámara. Como les decía, señoría, en el año 2011 José Luis Rodríguez Zapatero hacía una ley de igualdad de trato y no discriminación. Seguimos reivindicando esa ley y el nuevo Gobierno le vamos a seguir pidiendo que haga una ley estatal de ley de igualdad de trato y no discriminación para todos y todas. Pero la respuesta que hoy podemos dar desde Andalucía aspira, y desde el Grupo Socialista, a avanzar en la prevención, la atención, la eliminación de todas las formas de discriminación y a la corresponsabilidad social, con un régimen de infracciones y sanciones proporcionado y razonable, pero con unas cuantías importantes. Ya lo hicimos con una ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. Hoy la violencia homofóbica o transfóbica requiere la misma repulsa social que tienen las víctimas de la violencia machista. Desde esta misma tribuna nos han escuchado decir muchas veces basta ya a la violencia machista. Hoy queremos decir con la misma contundencia y con la misma fortaleza basta ya a la violencia homófoba y LGTBI-fobia. Nuestro deber es decir basta ya, pero también es tener una repulsa donde incorporemos a todos y a todas. Señorías, de nada servirá si convencemos a los convencidos. De nada sirva si no hacemos un llamamiento a la sociedad en su conjunto. Si la sociedad en su conjunto no se siente parte de esta ley, si esta ley es una ley de igualdad de trato y no discriminación por motivos de orientación y de identidad sexual, y así se llama la propuesta del Grupo Socialista, es por dos razones. Primero, porque la no igualdad y la no discriminación nos implica a todos y a todas, más allá de nuestra orientación y de nuestra identidad, y porque, precisamente, un concepto como la identidad de género fue reconocido como derecho aquí y despatologizado por este Parlamento hace 2 años. En el proyecto socialista están todas las letras de la LGTBI y todas las que queramos añadir. Están todas las letras y no se va a bajar ninguna, porque el proyecto socialista es un proyecto colectivo e inclusivo, donde nadie se quede atrás y donde la bandera sea única, que es la bandera arcoíris. Pero para eso tenemos que huir de la neutralidad. Se acabó el postureo político y social. Se acabó decir lo que más conviene y lo que más gusta. Hay que decir la verdad. Y la verdad es decir que Andalucía o se implica entera o esta ley no tendrá recorrido práctico. No la sentiremos como nuestra todos y todas las andaluzas y andaluces. Esta no es solamente una ley del Partido Socialista. Nosotros vamos a ser generosos hasta el límite de la extenuación. Vamos a ser dialogantes hasta el último de los minutos y de los segundos para conseguir que la unanimidad que se merecen las personas LGTBI en Andalucía, que nos merecemos todos y todas, más allá de nuestra orientación y nuestra identidad, como demócratas y como personas defensoras de los derechos humanos, salgan por unanimidad de esta Cámara. Y desde el Grupo Socialista tendemos la mano al Partido Popular, a Ciudadanos, a Izquierda Unida, al Grupo Podemos y, por supuesto, todo el Grupo Socialista a disposición. Y termino con una palabra de un gran activista y de un gran socialista, Pedro Cerolo. Pedro decía que el problema no es ser homosexual, es ser homófobo, ni ser mujer, sino ser machista, ni ser afro, sino racista. Por eso debemos aprobar leyes que promuevan una lucha contra una semilla de odio que está siempre ahí y que tenemos que erradicar de nuestro país y de nuestras vidas. Señorías, luchemos para erradicar la semilla de odio que está ahí y que está fuera de esta Cámara. Vamos a trabajar para luchar juntos precisamente para que esa semilla de odio no florezca nunca más en Andalucía. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comienza por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, el señor Maillo Cañadas. Señor Maillo.
Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos en este debate de proposición de ley, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, un debate emocionante. Un debate que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria para Andalucía, tiene mucho que ver con una convicción, una doble convicción. La salida de la crisis en la que vivimos tiene dos caminos paralelos y necesarios. El de aquellas leyes que configuren un nuevo modelo social y un nuevo modelo económico más justo, que impugne desde nuestro punto de vista las políticas neoliberales que han llevado a esta crisis, y también leyes que vinculan a la recuperación, a la reivindicación y, en este caso, al blindaje de derechos en una transformación de carácter cultural. Sin un cambio de los valores culturales tampoco hay salida de la crisis. Y yo creo que en este recorrido del debate doble sobre las dos proposiciones del Grupo Parlamentario de Podemos y del Grupo Socialista, debemos hacer, no obstante, una reflexión sobre qué ha pasado aquí. Porque, y saludando a las organizaciones sociales, a las organizaciones que en el ámbito de Andalucía abordan y son protagonistas de las luchas y las reivindicaciones y culpables, entre comillas, de que ahora se debata de esta ley, de estas leyes, saludándolas, digo, en este debate, sí tenemos que hacer una advertencia. Nos preocupa cómo ha llegado el debate al Parlamento. Nosotros entendemos que hay dos proposiciones de ley aparentemente de idéntico espíritu, pero hay una diferente motivación política. Y es que el Partido Socialista ha hecho mal las cosas en este debate, en esta proposición. Y voy a decir por qué. Y lo digo para que no sentemos un mal precedente, porque no nos gusta que la mala praxis la obviemos y con una ausencia del debate sobre el procedimiento de cómo han llegado a las leyes pareciera que legitimamos esas malas prácticas. Entendemos que estas dos propuestas no solo no son antagónicas, sino ni siquiera tienen diferencias insalvables. Hablamos además del inicio de un trámite parlamentario que solo queda, o sobre el que solo queda, mejorar, añadir a través del debate parlamentario con enmiendas, con supresiones o con adiciones. ¿Por qué el Partido Socialista entonces presenta una proposición de ley cuando se ha sido presentada por otro grupo? No queremos que el Partido Socialista se dedique a no solo ser la línea o la corriente del Gobierno, que no es el papel del Parlamento, sino más bien al contrario, sino que cuando se producen iniciativas parlamentarias, sea del grupo parlamentario que sea, entre en un ataque de celos, haga obstruccionismo procedimental usando torticeramente el reglamento y presente la suya para ver cuántos huevos duros más hay en esa cesta. A nosotros nos parece, digo esto porque no debemos obviarlo, una mala práctica que no vamos a avalar ni a legitimar. Cuidado con que tener o estar de acuerdo en el inicio parlamentario de una ley o en el espíritu que conlleva signifique, que no lo significa, la legitimación de una práctica tramposa. No queremos que ese precedente se consolide. No nos gusta esa práctica. Si el Gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de una proposición no de ley en la que mi compañera Elena Cortés propuso en el Pleno, al que la señora Pérez hacía referencia, en una comisión, de una proposición de ley para que la convirtiera, para que presentara una ley y no la presenta por inanidad parlamentaria, ese no es el problema del resto de grupos parlamentarios. Es más, le recuerdo que usted decía que no podía salir una ley en el Parlamento ni debatirse hasta que no hubiera normativa básica del Estado. Estamos aquí, afortunadamente, sin que haya normativa básica. El Parlamento de Andalucía, soberanamente, toma la iniciativa y, además, lo celebramos. Pero no introduzcan esa mala práctica. No vale que porque un grupo haya tomado una iniciativa, el Partido Socialista bloquee, como bloqueó para el anterior Pleno, el debate parlamentario que se podía haber hecho en el debate anterior. Yo creo que es un procedimiento que es justo hablar de él. Es justo hablar de él, sí, madre mía, pero ustedes son a veces no solo tramposos, sino que intentan homogeneizar todo. Y no homogeneizan todo, entre otras cosas porque no tienen mayoría absoluta y además no la van a tener mucho tiempo. Y entre otras cosas también porque nosotros, en el Parlamento de Andalucía, cállense por favor, señor presidente, pido que no me interrumpan. Señor Maillo, creo que están siendo bastante respetuosos, señorías. Yo, desde luego, no daría una clase así, Sí, por ejemplo, sí, se lo digo, ¿eh? A mí si no me me interrumpe, permite, claro, no. Si me permite, señor Maillo.
Usted y yo hemos pasado sesiones parlamentarias con mucho más ruido de fondo. Yo entiendo que usted se pueda desconcentrar ante ese ruido, pero evidentemente no se preocupe usted, que yo estaré aquí garante para que usted pueda defender desde esa atril la postura que defiende su grupo y hacerlo con toda la legitimidad que la está haciendo a partir de ahora. Y a todos los demás, incluidos también todos y cada uno de los grupos de este Parlamento, yo le rogaría el silencio, como siempre, y el respeto que todos se merecen a la hora de esa atril. Señoría, sigue teniendo la palabra. Muchas gracias, señor presidente, pero voy a reivindicar la buena educación, que además es un valor republicano. Y eso también lo tenemos en el Parlamento. Lo que queríamos decir, en definitiva, sobre el procedimiento es que lo que no vamos a compartir es que el Partido Socialista, cada iniciativa que tome cualquier grupo parlamentario, sea el de Izquierda Unida u otro, por su propia incapacidad para desarrollar y tener tensión parlamentaria, utilicen recoveco y retorcimiento del reglamento para impedir el debate en el Parlamento. Y cierro paréntesis y cierro este apartado que me parecía importante, sobre todo porque las organizaciones y colectivos vinculados a la lucha LGTBI deben saber que hay leyes que se construyen con el procedimiento y la participación activa y la demostración ejemplar de unas leyes que son producto también de ese debate y otras que no la hacen. Y también nosotros lo valoramos. Nosotros queremos que las iniciativas legislativas, independientemente de que sean susceptibles de mejora en el debate formal parlamentario, sean también producto de la tensión y de la iniciativa de la sociedad civil. Nosotros entendemos que hay una diferencia entre ambos. Una recoge el trabajo y participación del colectivo LGTBI, la otra no. Por cierto, como hicimos en Izquierda Unida en la ley de transexualidad, a la que celebro que la señora Pérez también se haga partícipe de ella, porque es verdad que la aprobamos conjuntamente. Una ley de transexualidad que vino producto de los colectivos de transexuales de Andalucía, a los que debo agradecer su presencia, porque fue también en el reflejo de esa reivindicación la que hizo que esa ley fuera buena. ¿Y saben lo que les digo? Que no existe una enmienda a la ley de transexualidad de Andalucía en ninguna propuesta, ni en la suya ni en la de Podemos. ¿Sabe cuál es la enmienda a la totalidad de la ley de transexualidad? La de un gobierno que no la desarrolla. La de un gobierno que no la desarrolla, que no la pone en práctica. Ese es el problema. Ese es el problema del doble discurso cuando venimos aquí con buena intención para llevar un buen debate sobre algo que ya terminaré en el final de mi intervención, del que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas en esta tierra, pero empieza con la reivindicación y patrimonialización, como siempre, el Partido Socialista, de todo lo que se cuece en Andalucía. Y no, señora Pérez, no. Y sea usted más humilde, que los procedimientos de leyes ambiciosas que suponen cambios culturales en nuestro territorio son productos colectivos, que afortunadamente nos trascienden a cualquier organización política o de cualquier otra naturaleza y también a los grupos parlamentarios. Hay diferencias, sí. Hay diferencias en torno al blindaje de ofertas de empleo público para las personas transexuales, a la inversión de la carga de la prueba, al régimen sancionador. Hablaremos a los planes de prevención, tan importantes, por cierto, en un aspecto en el que nos vamos a concentrar en el trabajo de nuestro grupo, que es en el ámbito educativo, en el proceso donde se produce la configuración de las conductas cívicas, sobre todo en la etapa de primaria y primer ciclo de secundaria, donde los planes de prevención, de adecuación y de normalización son clave para que esa normalización se produzca en los centros escolares y también en la sociedad en el futuro. ¿Y saben por qué? Porque se han producido cambios espectaculares en estos 20 últimos años. Cambios espectaculares que tienen que ver mucho con la movilización social de valientes hombres y mujeres que, independientemente de su identidad o su orientación, nos lanzamos, muchos de nosotros también, porque estuvimos en esa batalla en favor de la lucha y de la reivindicación. Y esta Andalucía, que emocionantemente, como decía el parlamentario señor Romero, es una tierra de tolerancia frente a un contexto mundial muy preocupante. Por eso nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas. Sí, nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas. Miren, en 10 países del mundo, que una persona como yo hubiera declarado mi condición sexual y ser una persona pública, bueno, aparte de no poderme presentar para candidato a presidente de la Junta de Andalucía ni ser parlamentario, pues hay 10 países en el mundo en que podría ser condenado a muerte. Hay 80 países donde mi situación sería ilegal. Hay 20 países europeos donde hay propuestas de esterilización a personas transgénero, donde el acoso, la intimidación y la violencia forman parte de la normalidad. Afortunadamente, pero no quiero pasar sin ello, aquí, cuando se ha producido acoso, intento de intimidación y insultos, como a la compañera
marca un proyecto que la tenemos presidenta de Andalucía. Afortunadamente es un caso excepcional y, sobre todo, y afortunadamente, la sociedad se vuelca en el apoyo a la persona y a la víctima que es acosada. Pero no es la normalidad en otros países. Miren, de 2008 a 2014 ha habido 1.509 homicidios de personas transgénero en 61 países. En España también, el 70% de las personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales niegan u ocultan su condición en el periodo escolar. Desde luego no hablemos de los que los tuvimos que ocultar en otros tiempos, que fuimos casi el 100%, porque entonces el 5% de valientes que no lo ocultaban tenían un añadido de acoso y derribo y de aislamiento social. Y estamos hablando de un continente, el africano, cercano a nuestra ribera, donde la vida es aún para las personas LGTB, mucho más dura. Países que penalizan, 36 países del continente africano que penalizan la homosexualidad. Debemos hacer que los armarios, para lo que sirvan, sea solamente para guardar la ropa. Y en este proceso de cambio, para nosotros se nos hacen referentes todas aquellas personas que han luchado, sean homosexuales o sean heterosexuales, que también se han incorporado en la lucha. Y en eso coincido con la parlamentaria Pérez en que esto es una lucha no solo de los colectivos, sino de toda la sociedad, porque ahí se produce el avance real. Y nos hacemos referencia, por supuesto, al queridísimo también para nosotros Pedro Cerolo. Pero no solo hacemos nuestro lo de Pedro Cerolo, sea militante del Partido Socialista o sea militante de otra organización. También lo hacemos de recientemente fallecido Shanghai Lili y de otros tantos hombres y mujeres que han luchado desde el anonimato, desde el sufrimiento y en muchos casos de la cárcel, la de Huelva para un tipo de homosexuales y la de Badajoz para otro tipo. Para nosotros son referencias de luchadores y luchadoras, independientemente del carné político que lo tenga, y forma parte del patrimonio de lo mejor de la historia de España y de lo mejor de la historia de Andalucía. Tenemos... Debe de concluir, señor Sí, Maillo. y ya termino, señor presidente, y muchas gracias por su generosidad. Tenemos el orgullo de estar en una tierra que marca el inicio de un blindaje de derechos a las personas LGTBI y una tierra que tiene el reto desde el ejemplo de una ley que debe ser mejorada, que indudablemente va a ser mejorada, y es el espíritu que espero que tengan en los grupos que han tomado la iniciativa, sea también la oportunidad de una ley en la que el consenso o la unanimidad que se respira en la defensa de este blindaje de derechos se traduzca también en la generosidad, en la no apropiación partidista o sectaria de las leyes y, sobre todo, en la generosidad que ha demostrado la sociedad andaluza en estos cambios de una tierra de tolerancia, una tierra que tiene que seguir avanzando en este ámbito, pero que indudablemente ha hecho y nos ha hecho la vida mucho más cómoda a los que vivimos en el sur de España. Muchas gracias. Gracias, señoría. Corresponde el turno ahora al Grupo de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra la señora Prieto Bonilla. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para empezar, muchas gracias a todos los colectivos que están aquí representando a tanta gente, ¿no? Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí en su casa. Las dos proposiciones de ley presentadas por Podemos y el Partido Socialista al mismo tiempo y en la misma ocasión es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un Parlamento. Empezamos mal si usamos los derechos fundamentales para la lucha partidista. Lo que hay que hacer es una ley para la sociedad, no del PSOE o de Podemos. La proposición de ley de Podemos viene avalada en principio por las asociaciones LGTBI andaluzas. Se define como la ley de los colectivos. Por contra, la proposición de ley del PSOE no ha sido contrastada con las asociaciones a las que no se ha tenido en cuenta. Esta ha nacido como reacción a la de Podemos, simple y llanamente. Con independencia del apoyo social de ambas propuestas, las dos están lejos de lo que se ha de esperar de una ley que afecta al aseguramiento de los derechos fundamentales, de una ley que ha de producir un cambio social, eliminando el estigma de los prejuicios, que son, en última instancia, lo que provoca el rechazo y la discriminación. Cualquiera de ellas podría servir de base para trabajar en la ley que la ciudadanía de Andalucía se merece,
una ley que tenga el máximo apoyo social, porque a quien va destinado es a la totalidad de la sociedad y no a la parte que está discriminada. Ciudadanos ha de ponerse siempre al servicio de la ciudadanía, de las personas que sufren discriminación y de las personas que no son libres porque están atadas al yugo de los prejuicios. A ellas y solo a ellas nos debemos. Hay que seguir el ejemplo de la región de Murcia, que aprobó por unanimidad el pasado mayo la Ley de Igualdad Social de LGTBI, propuesta por el Grupo Socialista en esa región. Las proposiciones de ley que se presentan hoy son, en parte, copia de la de Murcia, que a su vez se parecen bastante a la de Extremadura y algunas otras. Hay mucho copia y pega en todas ellas. Sin embargo, hay ciertos puntos relacionados con el ámbito de la salud y de la educación, sobre todo, que merecen un profundo debate y a los que mi grupo parlamentario presentará las enmiendas oportunas si se da el caso, que esperamos que sí. Aquí, en Andalucía, debemos usar el sentido común. Lo deseable sería fundir las dos leyes en una sola. Para ello, necesitamos conseguir el mayor consenso posible, ya que es una ley para toda la sociedad, como bien he dicho. No debe ser una ley para los colectivos LGTBI, sino una ley para educar a la ciudadanía en el respeto y la tolerancia hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Tenemos que tener en cuenta a todos los colectivos, también a los profesionales de la sanidad y la educación, en fin, implicar a todos para hacer una ley para todos. La Ley de Transexualidad de 2014 pecó justamente de eso. Esas carencias han hecho que en estos 2 años haya habido protestas por falta de aplicación de la ley. Ahora, después de 2 años, esperamos que la Junta de Andalucía presente alguna evaluación de esta ley que nos permita saber qué es lo que se ha hecho. La proposición de ley de Podemos vuelve a entrar en la cuestión transexual, mientras que el PSOE remite en este tema a la de 2014. Esta discrepancia es algo que debemos salvar entre todos los grupos parlamentarios en la esperada nueva ley de consenso. Por todo lo dicho, según nuestro punto de vista, lo apropiado es presentar una ley que tenga el máximo apoyo social y para ello solo hay 2 formas de hacerlo. Una sería convencer a ambos grupos para que retiren las ya presentadas. A continuación, presentar una en conjunto, trabajando todos los grupos en la misma y contando para ello con todas las asociaciones. La otra sería tramitar las 2 a la vez, para que finalmente se fundan en una sola con el mismo contraste social. En ambos casos, no podemos ni debemos eternizarnos en su elaboración y tramitación. Apoyar a una en contra de la otra, tanto de forma activa como de forma pasiva, no cumpliría con el espíritu de Ciudadanos, que es siempre estar a favor del que sufre discriminación. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Oña. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y lo primero, por supuesto, es agradecer el trabajo que los colectivos de Andalucía han hecho para que consigamos una ley adecuada, una ley que mejore y que, ojalá, terminase con la fobia a estos colectivos que existe no solamente en Andalucía, en España y en todo el mundo. Y verdaderamente lo que quiero es darles la bienvenida a todos ellos, además de mostrar la gratitud de mi grupo. Creo que nos encontramos ante una de las injusticias más antiguas desde que existe la humanidad que está por resolver. Podríamos decir, con alguna matización, que desde que empieza la vida, desde que conocemos a través de la historia, no ha existido ningún momento en el que el trato a las personas que pertenecen a este colectivo haya sido igual a los demás. Y digo con algunas matizaciones. Se han visto siempre sometidas a insultos, a desprecio, a indiferencia, a crueldad, a una discriminación total y absoluta, lo que ha impedido que sus vidas se puedan desarrollar en igualdad con las vidas de los demás. Es una injusticia enquistada, anquilosada, y el debate de esta tarde se ha visto ensombrecido por el Partido Socialista. Yo pensaba que iba a ser un debate mucho más generoso desde el principio. Pensaba que no le íbamos a quitar ni un ápice de importancia a una injusticia tan antigua y que no se ha convertido todavía en una reivindicación de la humanidad. Ha sido una reivindicación de muchos países y gracias a eso nos encontramos debatiendo sobre una
en este caso 2 proposiciones de ley, pero todavía no es una reivindicación de la humanidad. Veamos claramente, por tanto, hasta qué punto nos encontramos con un problema que no ha querido ser resuelto a lo largo del tiempo. En la actualidad hay concretamente 76 países que persiguen a través de sus normativas legales la pertenencia a estos colectivos. Hay 7 países en los que directamente los condenan a muerte, como Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, Nigeria y Somalia. En 12 países del mundo, solo en 12 se permite adoptar a personas homosexuales, se permite la adopción, España entre ellos. Solo en 20 países del mundo se considera un agravante en caso de crimen, el que se pertenezca a estos colectivos, la orientación sexual. Y únicamente en 5 países se reconoce el derecho de asilo a estas personas. Europa es verdad que es donde más se respetan los derechos y España se puede encontrar con la satisfacción de estar entre los países que así lo hacen. Por tanto, esta reivindicación está en vigor, porque ni siquiera en los países como España, en donde se ha conseguido la igualdad legal, existe la igualdad real. Queda mucho por hacer en educación, en sanidad, en familia, en menores, en empleo, en deportes, en política de juventud. Yo agradezco a mi grupo que me haya dado la oportunidad hoy de subirme a la tribuna para defender estas iniciativas legales. Lo agradezco igual que agradecí cuando me dieron la oportunidad de defender la ley para no discriminar a las personas transexuales. Así que muchísimas gracias al Grupo Parlamentario del Partido Popular. Es un asunto que exige paso firme. He oído las intervenciones que se han llevado a cabo, algunas cosas en este sentido, pero sin embargo después los hechos demuestran todo lo contrario. Se necesita paso firme y se necesita que defendamos los mejores valores del ser humano. Tenemos que defender los mejores valores y alejarnos del afán de protagonismo, alejarnos de los personalismos, alejarnos de los partidismos. Y no es eso lo que ha hecho precisamente el Partido Socialista. Si defendemos los mejores valores, no puede usted subirse aquí, se lo digo a la portavoz del Grupo Socialista, a reivindicar que son ustedes los únicos que llevan la bandera de la defensa de este colectivo, porque no es en absoluto cierto, sino que la llevan todos los representantes de Andalucía aquí, a través de sus representantes legales, aquí presentes. Por tanto, no es verdad ni deben ustedes preocuparse tanto por ese protagonismo. Yo creo que el error que ha cometido el Partido Socialista ha sido que, después de saber que se ha presentado una ley por parte de Podemos, que nosotros estamos en las antípodas ideológicas de Podemos, evidentemente es una obviedad que no tengo que aclarar, pero que, sin embargo, comprendemos que, al ser una ley que han hecho los colectivos de Andalucía y que se tramita a través de Podemos, ese sectarismo que estoy denunciando no podía dominar al Partido Popular para ir en contra. Vamos a votar a favor de la ley que presenta el Grupo de Podemos. Si no, seríamos sectarios y nosotros no queremos serlo. Estamos de acuerdo en que es una ley avanzada. Estamos de acuerdo en que es una proposición de ley más ambiciosa que la del Partido Socialista. Nace de todos los colectivos y, por tanto, representados todos en esa ley, estamos aprobando la voluntad de la sociedad. El Partido Socialista ha intentado por todos los medios boicotear que esta ley venga al Parlamento. Ha intentado por todos los medios impedir que se debata sola. Ha hecho todas las trampas posibles en la tramitación para quitarle importancia a los colectivos. Y el hecho de que se debatan las dos leyes hoy, o las dos proposiciones de ley, está diluyendo precisamente la importancia de los colectivos aquí presentes. Nosotros, desde el Grupo Popular, que hoy en Andalucía somos el más votado de todos los aquí sentados, hoy en Andalucía, en las últimas elecciones, tuvimos el mayor respaldo electoral de todos los grupos presentes, hago ya el firme compromiso de mi grupo de apostar por el consenso entre las dos iniciativas, pero siempre optando por la más ambiciosa, la mejor y la más justa. Siempre teniendo en cuenta la voluntad de los colectivos. Y me gustaría que los propios colectivos aquí presentes en ningún caso se supediten a la voluntad de un partido o a la voluntad de otro, sino que vayan a lo grande, a favor de un cambio social importante que tiene que llevarse a cabo en Andalucía, en España y en el mundo. Nosotros no estamos hablando solo para Andalucía esta tarde, estamos hablando para la humanidad, porque cualquier detalle que signifique avanzar, significa también cambiar las mentes arcaicas, las mentes cerradas, las mentes con prejuicio, con fanatismo,
fanatismo y con odio. Por tanto, seamos grandes, tengamos altura de miras y que no se venda a ningún colectivo, a ningún partido político. Defenderemos, por supuesto, la mejor de las opciones en todos los casos. Presentaremos enmiendas, defenderemos y nos sentimos orgullosos de leyes como la de Murcia, como la de Galicia, como la de Madrid. Son leyes que sé que también han inspirado a los colectivos para llevar a cabo la ley que se presenta hoy. Si no fuera por el Partido Socialista, hoy habríamos hecho un debate diferente. Al final, incluso Podemos, y permitidme que lo haga así, porque yo no soy precisamente la defensora de Podemos, pero incluso... ¿Se ríen ustedes de los colectivos, que son los que han hecho esa ley? ¿Se ríen ustedes de los colectivos, que son los que han hecho esa ley? A mí no... A mí no me señalen con el dedo. Yo no creo que haya una persona en el Parlamento que piense que yo opino en todo igual que Podemos. No creo que haya ni una sola persona que pueda creer eso. Lo que sí soy libre para poder decir que en este caso esa ley es mejor que la que presenta el Partido Socialista. Y es mejor. Y lo digo porque así lo creo. Va mucho más allá, es moderada, no es una ley que enfrente, es moderada, pretende el consenso, pretende el entendimiento. Y el Partido Socialista no ha negociado con los colectivos, no ha tenido en cuenta su opinión, sino que es una ley que ha hecho una persona del Partido Socialista. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es así. Y parece que yo estoy defendiendo más que el portavoz de Podemos al grupo. No es así, de ninguna manera. No van a tener ustedes ningún éxito, ningún poder de convicción. No tengo que justificarme más porque todo el mundo sabe que, por supuesto, eso no es así. Por tanto, el Partido Popular está de acuerdo con el 80% de la población de España que quiere que las parejas homosexuales puedan adoptar, con el 90% de la población española que quiere que haya igualdad entre todas las personas independientemente de su sexo y de su identidad de género. Estamos de acuerdo y defendiendo lo que piensa la mayoría de la población española y no nos podemos alinear con los extremismos, ni con los fanatismos, ni con la crueldad, porque no queremos ser perezosos en nuestro Parlamento, sino todo lo contrario, ser ambiciosos e intentar que en todo momento impere la cordura, el sentido común y la mayor capacidad de justicia. Por tanto, sin pensar que la humanidad me oye, yo sí me dirijo a la humanidad, a decirle que esta tarde en el Parlamento de Andalucía se está tratando sobre un cambio social histórico, se está tratando sobre un adelanto de nuestra sociedad, se está tratando por fin de la igualdad de todas las personas y de la dignidad y del respeto de los derechos humanos, que siempre el colectivo al que nos referimos lo ha tenido, solo que la sociedad, a través del tiempo, y la legislación también a través del tiempo, se lo ha impedido siempre. Por la dignidad de este colectivo, espero que mis palabras sean bien entendidas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señoría. Cierran el debate cada uno de los grupos proponentes. Lo hace, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, el señor Romero Sánchez. Señor Romero. Su señoría tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Cada minuto que pasa de este día, cada día va siendo más emocionante, para mí más bello, y creo que cada día estamos dando unos pasos gigantes en Andalucía para llevar a la práctica lo que muchos de los discursos se están poniendo desde hace tiempo. Porque es un debate histórico, es un debate que había una necesidad imperiosa por parte de todas las personas afectadas a que por una vez, por fin, a pesar de todas esas promesas que habían habido desde diferentes ámbitos, esta ley comience el camino. Son ya casi 2 años. Tengo que darle las gracias también a todos, a la portavoz del PP, señora Prieto, no me equivoco con su apellido esta vez, señora Oña y al señor Maillo, con respecto al Ciudadanos, perdón. A todos, e incluso también a la señora Pérez, porque con su intervención ha puesto
muy en solfa lo que verdaderamente está pasando en este pleno aquí. Es decir, ella no ha puesto, señora Pérez, usted no ha puesto ni ha restituido en un momento, ¿entiende?, ningún tipo de camino, sino que ha intentado usted por todos los medios patrimonializar en nombre de su grupo político una iniciativa a la cual, y si es necesario referirme, me referiré, no podemos olvidar el papel protagonista que el Partido Socialista ha tenido en algunos de los mayores avances que ha habido en esta cuestión durante estos últimos años. Agradecimiento que tenemos que hacer patente si es necesario. Con nuestra intervención lo que pretendíamos es precisamente llevar a la práctica lo que nosotros nos habíamos comprometido con todos los colectivos sociales y que así se lo transmitimos antes incluso de la presentación de esta ley a todos los grupos políticos. Que el resultado de la ley, cuando se apruebe, tiene que ser fruto del consenso y de la unanimidad. Y en ese momento nos presentamos y seguimos haciendo gala de ese compromiso. Y todos y todas lo sabíamos. Estamos en aras del consenso. Y repito nuestra propuesta, ya que no he tenido respuesta de la señora Pérez, a ver si es porque yo me expliqué mal. Pretendemos, y creo que me parece a mí que pocas oportunidades tendrá usted en este Parlamento de ver que estamos pidiendo el voto sí a su proposición de ley, pero que se tramiten las dos, que haya un voto unánime de las dos, de los 5 grupos parlamentarios, a que las dos leyes pasen, que en el trámite de la comisión, en el trámite parlamentario, se enriquezcan, vayan mucho más allá, con muchísimas aportaciones, con muchísimas versiones, y después el resultado final al cual nos comprometemos, que esta ley tiene que salir unánime, fruto del consenso, todos, con generosidad, PSOE y Podemos, retiremos nuestras proposiciones de ley y que esta proposición, fruto del acuerdo y del consenso, llegue en vías en su registro con las firmas de todos los grupos parlamentarios. Y que se apruebe, porque ya están discutidas todas las enmiendas, ya está discutido todo lo que había que discutirse, por el trámite de lectura única. No hay ni un solo día más, excepto 15 días, que puede pasar de un pleno a otro, para que esa ley salga. Y ahí está nuestro siguiente compromiso, que esta ley tenga que salir en esta legislatura. También eso depende de vosotros y de vosotras, de la señora presidenta, si no disuelve el Parlamento previamente y nos encontramos con que la ley no salga, mientras está en su trámite. Esa es nuestra propuesta, que salga esta ley por unanimidad en el tiempo más breve posible, en el tiempo que nos dé fruto a todos en el debate, a sacar a la práctica un consenso, fruto de las discusiones que se tengan con las enmiendas, fruto del trabajo elaborado con los colectivos. Creemos que es de justicia, de esa lucha impagable que llevan los colectivos, las personas que han llevado detrás aquellos 5% de valientes y a que no fueron valientes, también que se lo debemos a ellos, que este procedimiento siga este curso. Creemos que es muy necesario. Creemos que debemos de llevar hasta las últimas consecuencias la cuestión del consenso y la unanimidad. Y desde que el primer momento, desde el primer instante, desde el primer hálito de vida del proceso institucional, de este proceso legislativo, pues sea eso una realidad, la realidad del consenso y de la unanimidad. Es por eso, precisamente, por la que este grupo proponente de nuestra proposición de ley no ha pretendido en ningún momento dado entrar en valoraciones particulares con respecto a los contenidos de la siguiente ley. Porque si estamos pidiendo el consenso y estamos pidiendo la unanimidad, estamos pidiendo que todas y todos seamos capaces de sentarnos, hablar y sacar una única posición, una única que no solamente dignifique al colectivo, no solamente dignifique a Andalucía, sino dignifique nuestra propia labor aquí dentro de este Parlamento. Y creemos que esa es la única solución. Apelamos en este caso a los que no se han pronunciado directamente, al Grupo Socialista. Creemos que es necesario que nuestra propuesta, que esa propuesta de generosidad, de que salgan las dos leyes hacia adelante y cumplan su trámite
y se toman sin consideración, las dos leyes salgan adelante con el voto unánime. Le estaremos dando un ejemplo a los colectivos, le estaremos dando a las personas que se sienten discriminadas y acosadas, estaremos dando un ejemplo a toda la sociedad y estaremos dando un ejemplo al mundo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Turno del cierre para el otro grupo proponente, el Grupo Socialista, y en su nombre toma la palabra la señora Pérez Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, de nuevo, gracias a todos los grupos. Señor Romero, luego tendremos oportunidad de hablar. Me alegra que haga mención a la prisión de Córdoba, de Huelva, disculpe el error, he tirado de mi provincia, no de la suya. Se nota que ha leído la exposición de motivos de nuestra ley, que hace mención a esa prisión de Huelva tan importante. Señor Maillo, siento enormemente que haya utilizado usted 8 minutos de los 10 que tenía para hablar del Partido Socialista y de si estamos legitimados o no para traer una iniciativa a esta Cámara. Siento enormemente porque yo creía que usted, por múltiples motivos que todos conocemos, iba a hacer una defensa encendida, porque no hay nada mejor que hable alguien que desde luego lo siente en su piel. Hoy su piel ha sido una piel, señor Maillo, partidaria. Usted ha dicho que hemos tenido ataque de cero, que hemos querido patrimonializar. Usted ha dicho si es legítimo o no lo que tenemos que traer a esta Cámara. No sé, señor Maillo, desde cuándo usted es el juez que determina qué viene a esta Cámara. Y además, usted ha sido muy sensible, señor Maillo, se lo digo con respeto, a un murmullo. Ha sido muy sensible a un murmullo en su intervención. Este Grupo Socialista ha sido muy sensible, sobre todo en el último pleno, no a murmullo, sino a aplausos, abucheos y a todo tipo de insultos con el aplauso suyo levantado en pie. Señor Maillo, muy suave, muy débil con un murmullo y muy poco democrático aplaudiendo los abucheos y los insultos de la grada en el pasado pleno. Este Grupo Socialista también tiene sentimientos, también tiene piel y también tiene dosis de paciencia y también tiene dosis de credibilidad, señor Maillo. Siento que usted haya perdido sus 10 minutos para hablar de eso. Pero ha dicho algunas cosas que le quiero contestar. Usted nos ha pedido humildad y nos ha dicho poco más o menos que la ley de transexualidad se alegra mucho que yo la nombre porque es una ley prácticamente de Izquierda Unida. Mire usted, señor Maillo, no, hagamos memoria. Usted ha hablado de malas prácticas en este Parlamento. No, es que se lo voy a explicar entero, porque yo fui la ponente de esa ley, junto con la señora Alba Dobla, de Izquierda Unida. Y firmamos juntas ese proyecto de ley. Voy a ser muy sincera, señor Maillo, usted ha hablado de malas prácticas en este Parlamento. Ustedes registraron una iniciativa solos, en cogobierno, que tuvieron que retirar, afortunadamente retiraron, para que pudiéramos ponernos de acuerdo y hacer una iniciativa juntas, PSOE, Izquierda Unida, y así lo hicimos. Y fue de los dos, señor Maillo, de los dos. Por lo tanto, digamos toda la verdad a todo el mundo. Y si hay que pedir humildad, pidámosla a todos y démonos todos por aludidos y por humildes. Por lo tanto, no es verdad que la ley transexual no se esté desarrollando, señor Maillo, no la han informado bien. Hace muy pocas semanas hubo una reunión, y los colectivos lo saben, donde la Consejería convocaba a todos los colectivos porque la ley de transexualidad dice que a los 2 años hay que evaluarla. Y están precisamente reunidos viendo la evaluación de la ley de transexualidad. Ha tenido 2 instrucciones de la Consejería de Salud, ha tenido un decreto de la Consejería de Educación, sí, señor Maillo, un decreto que dice cómo hay que tratar a los niños transexuales en la escuela. Perdone que me suba la voz, no es mi intención. Y ha tenido un desarrollo en salud para ver cómo se trata a los menores de 14 años y a los mayores de 14 años. No diga usted que esa ley no está desarrollada, porque esa ley se está desarrollando día a día. Y lo saben las familias. A la señora Prieto de Ciudadanos le quiero decir que lo que ella denomina cortar y pegar, señora Prieto, se llama derecho comparado.
Se llama estudiarse todas las leyes de todas las comunidades autónomas y cogerle el mejor de todas. Todas. Y así lo hemos hecho todos los grupos. Eso nos corta y pega. Eso es derecho comparado en derecho. ¿Será que yo soy de derecho y usted es de historia? Bueno, pues se llama derecho comparado. De todas maneras, le agradezco el tono y poco más. Bueno, y la señora Oña. La señora Oña, me supera usted cada vez que se sube a esta tribuna. Yo no sé si usted reconoce y su grupo. Sí, tranquilidad. Yo no sé si usted reconoce, señora Oña, esta frase. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suma una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y 2 hombres o 2 mujeres serán cosas distintas. Ana Botella. Yo no sé si usted reconoce esa frase. Yo no sé, señora Oña, si usted reconoce la frase: el matrimonio homosexual no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos porque no garantiza la pervivencia de la especie. Jorge Fernández Díaz, año 2013, antes de ayer. No sé si la reconoce. No sé si reconoce en su grupo político cuando modificó a través de una orden un decreto que impidía el acceso de las parejas y mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. No han derogado esa norma, señora Oña. Hágaselo mirar y dígaselo a su grupo. Deroguen esa norma que impide a las mujeres solas concebir un hijo. Háganlo. Y tardaron. Hemos cumplido 10 años del matrimonio igualitario. Tardaron 7, lo que tardó el Constitucional en decir que era constitucional. Tardaron 7 años en tener una ley parada en el Constitucional, con miles de familias de parejas igualitarias que se habían casado, y ustedes la llevaron al Constitucional durante 7 años. Por eso, señora Oña, me deja usted perpleja, con toda la perplejidad de la que soy capaz, porque esos 7 años, no sé si usted lo considera o no, sectarismo. Esa es la palabra que usted ha utilizado para hablar del Partido Socialista Obrero Español. Desde luego, ha dicho barbaridades, señora Oña. Usted no se ha leído el proyecto de ley de Podemos, estoy convencida. Usted pide ser más ambicioso. Señora Oña, ¿es más ambicioso quitarle a las niñas de 16 años la capacidad de poder abortar sin el permiso de los padres? ¿Eso es ser más ambicioso o menos? ¿Eso qué es? ¿Modificar la ley del aborto, que es ser más ambicioso o menos ambicioso? ¿Eso qué es? ¿Eso es sentido común? Bien. Y señora Oña, y señora del Partido Popular, ¿es menos o más ambicioso que sin permiso paterno y sin pedirle ni opinión a los médicos un menor de edad transexual se pueda hormonar solo? ¿Eso es más progresista o no? Eso es lo que dice la iniciativa del Grupo Podemos. ¿Eso es progresista? ¿Eso es avanzado? ¿Eso qué es? ¿Eso son las peras, las manzanas? ¿Eso qué es en ese batiburrillo que usted ha traído hoy aquí, señora Oña? Para ir detrás de la pancarta arcoíris hay que tener historia, y la suya está escrita en mis palabras, y en la suya. No obstante, le tiendo la mano, porque sé que ustedes votarán que sí a lo que salga de este Parlamento. Votarán que sí porque no lo van a poner en marcha. Votarán que sí porque les va a dar igual. Votarán que sí, igual que votaron que sí en la Comunidad de Madrid cuando se vieron obligados por la oposición, igual que lo han hecho en Murcia, igual que lo han hecho en Galicia. Votarán que sí como muy puro y mero postureo político, pero no lo pondrán en marcha. Igual que está haciendo la señora Cifuentes en Madrid, que va a llevar al Constitucional la ley de transexualidad en la que se abstuvieron, y que la ley LGTBI de Madrid la ha despachado con una pancarta diciendo acude al 112. Eso es como ustedes interpretan estas leyes. Y señor Romero, para usted hoy es un día bello. Yo lo entiendo. Es el día del amor, Podemos, Partido Popular. Es un día bello para ustedes, yo lo comprendo perfectamente. Han hecho una buena demostración con un testigo de excepción que es Izquierda Unida, que no sé si ha oficiado la ceremonia, esta de matrimonio que hemos visto hoy aquí entre ustedes. Señor Romero, nos conocemos bien.
esta portavoz y el Grupo Socialista no hemos entrado en ningún tipo de provocación y usted y su grupo llevan provocando desde el minuto cero, diciendo que su ley es la de los colectivos y la nuestra nos la encontramos en la calle. Eso no es verdad y usted lo sabe, señor Romero. Eso es una gran mentira. Y usted me tiende la mano y yo se lo admito. Pero yo no sé si usted escribió hace unos días este artículo en el Diario Público. Fue usted. El título era «La ley contra la violencia y la discriminación LGTBI, el PSOE o el totalitarismo invertido». No sé yo si esto es tender mucho la mano, o al menos al cuello. Totalitarismo invertido. Además, invertido no sé si es una buena denominación para una ley como esta. Tiene connotaciones. Por lo tanto, digamos la verdad. El Rey Sol dijo el Estado soy yo. Y usted hoy aquí ha dicho los colectivos soy yo. Eso con el Rey Sol era absolutismo. Con ustedes... Señora Pérez, tiene que concluir con su ustedes intervención. no sé cómo se llama. Tranquilos, sus hooligans están aquí gritando a la derecha. El Partido Popular lo aclama, señor Romero. El Partido Popular lo aclama. Señorías, por favor, señora Pérez tiene que concluir su intervención. Sí, presidente, acabo. Los colectivos soy yo, eso ha dicho usted. Nosotros decimos que eso es falso. Y se lo han dicho los colectivos. Y si no, abran sus correos electrónicos, porque los colectivos le han enviado un correo electrónico a todos ustedes diciéndole que eso es mentira. Que eso es mentira. Que la ley de Podemos no es la ley de los colectivos y que les parece que la ley del Partido Socialista suma y la suya resta. Y no son la misma ley porque nos haya dado un ataque de envidia, señor Maillo, ni señor Romero, una carrera de quien llega antes. No es verdad. La ley del Partido Socialista es una ley rigurosa, jurídicamente impecable y sostenible desde el punto de vista de la legalidad vigente. La suya es manifiestamente mejorable y, desde luego, no voy a entrar en decir lo que tenemos que hacer. Desde luego, se van a debatir, se podrán debatir las dos. Solo hay una diferencia. En la nuestra se podrán añadir cosas, en la suya hay que derogarlo casi todo. Esa es la única diferencia de su enmienda y de las mías. Sí, desde la humildad, me recuerda el Partido Popular, el de las peras y las manzanas, me recuerda que sea humilde. Bueno, tranquilícense, que termino. Desde el Grupo Socialista, aparte de este debate, hay vida. Después de este debate hay vida y lo importante es que los colectivos y las personas necesitan una ley y por eso el Partido Socialista se va a dejar la piel en que esa ley salga de este Parlamento y si puede ser por unanimidad. Ya se unirán las peras y las manzanas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Bien, señoría.